Hola, aquí estamos una vez más con otro episodio de Todo Suma. Yo soy Sonia Yael Slutsky y hoy hablamos de un tema que me parece muy curioso, como por un lado lo vemos como algo muy común, muy usual, muy habitual. Pero por el otro, siempre dudamos en profundizar sobre el tema. Lo relegamos a lo misterioso, a lo inusual, a espiritualista o las cosas New Age. Y estoy hablando de la habilidad del cuerpo de autosanar, ¿no? Que por un lado nunca dudamos de su habilidad. Nunca dudamos cuando nos cortamos que va a sanarse, que va a cicatrizar. Lo mismo si tenemos una infección interna, un resfriado, un catarro. Sabemos que con el tiempo va a mejorar. Si alguien se rompe una pierna, el hueso sella. Nunca dudamos la capacidad del cuerpo en esas instancias. Pero sí dudamos cuando estamos hablando del colesterol alto, del colon irritable, de una artritis, una artrosis. En esas instancias nos sentimos totalmente desempoderados, que requerimos tanto de una intervención externa como de alguien experto, externo a nosotros, externo a nuestro cuerpo, porque no vemos al cuerpo capaz de recuperarse de esas circunstancias. Y en parte es porque no vemos la causa y efecto. Cuando nos cortamos sabemos perfectamente qué ocurrió. Cuando nos rompemos un hueso sabemos qué ocurrió. Cuando pillamos un catarro, un resfriado, conceptualmente sabemos qué ocurrió. Pero si tengo una dolencia crónica, algo que asumo que se dio, se acumuló, se adentró en mi cuerpo a lo largo de los años, ahí ya la causa y efecto no están tan claros. Y de eso va el tema de hoy. Vamos a profundizar en cuál es realmente la habilidad del cuerpo de autosanar, cuáles son los límites y qué es lo que hace que el cuerpo pueda o no pueda sanar, cuáles son las circunstancias, cuáles son los hechos, cuál es esa causa y efecto. Pero bueno, sin más vueltas, entremos en tema. No sé si se acuerdan de esas emisiones que se daban o muy tarde en la noche o muy temprano por la mañana en la televisión, que me acuerdo de pequeña, pero se daba en Argentina tanto como en Estados Unidos, que de vez en cuando estaba buscando algo para ver, caía en estos canales donde se estaba emitiendo supuestamente en vivo uno de estos servicios religiosos de las mega iglesias, donde tenías espacios gigantescos con muchísima gente en el público, con un escenario, con un coro y músicos, y ahí estaba también el pastor, el líder religioso, con su traje y con su peinado, y obviamente tenía maquillaje puesto y era una persona muy preparada para estar enfrente de las cámaras. Y era todo un show y a mí me parecía fascinante todo eso, especialmente porque siempre parecía tener una estructura específica el sermón, el servicio religioso. Y era que empezaba normal, empezaba como un sermón común y corriente con una temática muy habitual dentro del contexto de un servicio cristiano. Pero a medida que pasaba el tiempo se iba intensificando la energía, ¿no? Se convertía cada vez más intenso tanto el mensaje y la energía del pastor como la energía de la gente en el público. Y cuando llegaba a una cúspide y estaban a punto de, no sé, de explotar todos de espiritualidad, había una pausa que yo asumía siempre que era un corte comercial, pero no, iba a un representante de esta comunidad que te invitaba a donar dinero para apoyar el trabajo del pastor o de la comunidad y que a cambio tú ibas a conseguir ser sanado en ese momento clave, ¿no? de la ceremonia. Y tal cual cuando pasaba ese pequeño descanso, ahí es cuando veías que traían a una persona en silla de ruedas al escenario, a una persona ciega, a una persona muy enferma, y el pastor hablaba de ellos y lo que estaban padeciendo y cómo estaban sufriendo y le ponía las manos encima, y en ese momento gente en el público también se ponía a saltar y a hablar en lenguas o se desmayaban, y la persona en sillas de ruedas de pronto se levantaba y podía caminar, o la persona ciega veía por primera vez en su vida. O sea, era todo un show fantástico. Y todo eso a mí me intrigaba muchísimo. Era tan ajeno a mi vida cotidiana, tan distinto a todo lo que yo vivía o observaba en mi día a día. Y principalmente tenía mucha curiosidad o deseo de saber si podía llegar a ser cierto. Qué increíble sería si una persona realmente pudiese sanar a otra con solo ponerle las manos encima. Pero claro, enseguida entraba
el escepticismo con el que me había criado, ¿no? Porque todo mi entorno lo que me enseñaba en general era que esas cosas no eran ciertas. No solo que no eran ciertas, sino que siempre estaba por debajo de mi entendimiento de lo que estaba observando un mensaje muy claro de prejuicio, de que solo las personas supersticiosas y las personas muy religiosas y muy ciegas y muy ignorantes eran capaces de entregarse tan ciegamente a un pastor o a una comunidad de esa manera y a creer que uno puede ser sanado así tan fácilmente. Y que seguramente no era que habían sido sanados, sino que al creer que esa magia funcionaba, se sentían mejor. Y la cosa es que yo siento que llevamos ese mismo prejuicio a muchos otros ámbitos de la vida. En general, el mensaje que nos llega es que todo lo que existe fuera de lo que es la ciencia y la medicina, tenemos que interpretarlo de esa manera. Ya sea que estemos hablando de un chamán, de un curandero, de alguien que hace santería, de homeopatía, de acupuntura, de reiki, de la medicina china, de la ayurveda. O sea, el concepto en general es que todo lo que entra fuera de la medicina y de la ciencia hay que mirarlo con un poco de sospecha. Y creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos criado en ese contexto. Y sin embargo, aquí estoy, grabando un episodio donde el título mismo presupone que el cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo. No solo eso, sino que voy a hablar de cómo activar ese mecanismo de autosanación. Y lo que más me gusta de todo esto, lo más irónico, es que todo ese mundo de la ciencia y la tecnología y la medicina, ese mundo que nos ha inculcado consistentemente que solo tenemos que depositar nuestra fe en ellos, que ellos son los que pueden encontrar las curas y la manera de sanar el cuerpo. Ese universo es el que ha ido comprobando década tras década, y tenemos información desde la década de los 50 por lo menos, unos 70 años de información, de datos, donde todos consistentemente demuestran científicamente que el cuerpo tiene una capacidad increíble de sanar. Estamos hablando de tumores de cáncer que desaparecen, de bronquios que se dilatan, de úlceras que se sanan, de inflamación que también disminuye o desaparece. O sea, estamos hablando de cosas medibles, cosas concretas, y donde no hubo intervención alguna. Y con intervención estoy hablando de que no se tomó una medicina, no hubo un químico o un componente externo que le ayudó al cuerpo a sanar. Y no estoy hablando de milagros, y no estoy hablando de nada mágico. Estoy hablando de algo que se conoce mucho en la ciencia, y es más, es clave para absolutamente todos los experimentos que se hacen hoy en día para sacar una nueva terapia o una nueva medicina al mercado, y que se conoce como el efecto placebo. ¿Y qué es el efecto placebo? Porque aquí también me parece muy curioso la definición que le hemos dado a este fenómeno. Y si vemos la definición de la RAE, nos indican que el efecto placebo es una sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. O sea, yo por lo menos veo ahí el mismo prejuicio que yo misma tenía hacia la mega iglesia y la capacidad del pastor de sanar, ¿no? Hay una sospecha que solamente la gente se cura si creen, si están convencidos que esa sustancia les puede sanar. Y volvemos a lo mismo, el efecto que puede producir llega a ser favorable en el enfermo. En ningún momento en la definición de la RAE dice que alguien se puede sanar del efecto placebo, pero eso no es lo que la ciencia comprueba. El efecto placebo en realidad es algo increíblemente inconveniente para la medicina. Es algo con lo que están constantemente luchando. Porque cada vez que intentan demostrar que un nuevo tratamiento funciona, tienen que básicamente competir con el efecto placebo. Tienen que demostrar que su tratamiento es más efectivo
que en su base la habilidad del cuerpo de sanarse por su propia cuenta, sin tratamientos y gracias a eso que llamamos el efecto placebo. Por eso se hacen estudios que se llaman dobles ciegos, donde la mitad de los participantes, ¿no? Tenemos dos grupos de participantes que tienen que ser en lo posible idénticos, mismas edades, mismo género, misma dieta o dinámica o peso corporal, ¿no? Se dividen en dos grupos. Un grupo va a recibir el tratamiento que se está analizando y el otro grupo va a recibir un tratamiento placebo. Y se llama doble ciego porque ni los participantes ni los médicos o enfermeros pueden saber quién va a recibir uno o el otro. Porque a diferencia de la definición del efecto placebo, se sabe que parte del efecto placebo es que la actitud del médico también afecta la capacidad del cuerpo de sanar del paciente. O sea que si el médico sabe que le está dando a un paciente la medicina falsa, por alguna razón, eso influye y las probabilidades de sanar de ese paciente va a disminuir. Y lo más sorprendente, y esto doy gracias a la investigación de la doctora Lisa Rankin, que gran parte de los datos que comparto aquí son de su libro que se llama Mind Over Medicine, La mente como medicina, la ciencia de la autosanación, donde ella dedica todo el libro a detallar todas estas instancias y todos estos ejemplos desde la perspectiva de la medicina y la ciencia que comprueban la capacidad del cuerpo de autosanar. Y ella nos indica cómo esto del efecto placebo no estamos hablando de cifras insignificantes. Estamos hablando que en absolutamente todos los experimentos que se llevan a cabo, en el grupo de los pacientes que reciben la píldora placebo o el tratamiento placebo, entre un 18 a un 80% de ellos sanan. Solo con una píldora de azúcar. Solo con haber pasado por el proceso y creer que están recibiendo un tratamiento. Y de nuevo, recalco que no es pura percepción, no es que porque creen que la droga les va a curar se sienten mejor. No, estamos hablando que dentro de esos experimentos llevan a cabo análisis donde demuestran que esas personas que se sanaron dentro del grupo placebo han vivido cambios fisiológicos drásticos. Ahí es cuando ven que los tumores de pronto se achican o desaparecen, que úlceras se sanan. ¿No? Estamos hablando de cosas que miden, que calibran. Y tenemos que tomar cuenta que absolutamente todas las drogas en el mercado hoy en día, todos los tratamientos existentes, tuvieron que pasar por ese proceso. Tuvieron que demostrar que su efectividad superaba la efectividad del efecto placebo. Un efecto placebo que en promedio ocurre en un 35% de los pacientes que reciben el tratamiento placebo. Y cuando se aprueba una droga, no es porque comprueba que puede sanar a las personas a un 80% de ellas o un 100%. Estamos hablando que se aprueba simplemente porque supera un poco el efecto placebo. No, si un 45% de los participantes en el grupo que recibió la pastilla de azúcar mejoraron. Del otro lado, el grupo que sí recibe el tratamiento, científicamente se asume que el 45% también se va a sanar solamente por el efecto placebo. Pero si en ese grupo de pronto fueron 50% o 60% de los pacientes los que mejoraron, los que se curaron, es esa la diferencia de un 5 a un 10% que le da a entender a la ciencia que la droga tiene potencial. Y estamos hablando que hay drogas en el mercado, y una que destaca la doctora Lisa Rankin es, por ejemplo, el Prozac, que es una pastilla que se usa para tratar la depresión, que en los pocos estudios que han salido al público, porque obviamente la farmacéutica que lo produce no tiene la obligación de publicar todos sus estudios, pero en los que sí han publicado, ellos mismos demuestran que el efecto placebo siempre es o igual o superior en efectividad que el Prozac. El efecto placebo es una verdad que incomoda en el mundo de la medicina. Es un inconveniente. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque para nada quiero transmitir un mensaje anti-medicina moderna o anti-ciencia, para nada. O sea, a mí la ciencia y la medicina me fascinan también y creo que han mejorado muchísimo la calidad de vida de las personas y de los seres humanos en este planeta gracias a esos avances científicos que hacemos tanto en la medicina como en otros ámbitos. Y
Es verdad que hay muchísimas cosas que realmente dependemos de esa medicina moderna para poder seguir adelante, para poder vivir más años, ¿no? Pero sí soy crítica de esa filosofía o esa enseñanza que viene de la mano de la medicina, que no es necesario, pero que es lo que ha sido transmitido. Y es la creencia de la superioridad de la ciencia y la medicina en todos los aspectos, ¿no? La percepción que solo el científico, solo el médico tiene las respuestas. Y es una filosofía que en efecto nos ha robado de poder tener un vínculo más profundo, más completo con nosotros mismos y entender cómo realmente funciona nuestro cuerpo y qué es lo que nos hace sanar y qué nos hace enfermar dentro del contexto de nuestra propia existencia, no dependiendo siempre de agentes externos y expertos externos. Ese es el componente que critico aquí, especialmente cuando es la ciencia la que ha tenido las claves en sus manos, pero que decide no transmitirlo al público. Y básicamente lo que no transmite es que el efecto placebo es la prueba científica que tenemos de la capacidad consistentemente del cuerpo de sanar. Y la realidad es que el efecto placebo también comprueba que la medicina moderna depende de esa creencia, depende de que uno crea que se va a sanar, de la misma manera que depende de esa creencia el ministro o el pastor de la mega iglesia. Gran parte de la eficacia de la medicina moderna se basa en esa creencia. Y para ya cerrar este aspecto, quiero contar 2 anécdotas que también comparte Lisa Rankin en su libro. Y es uno, el caso de Rogaine, que es un tratamiento que se usa para el crecimiento del pelo, que en ese experimento, en el grupo placebo, los hombres que se habían presentado, los participantes, también comenzaron en un porcentaje a crecer pelo. Con Rogaine placebo, con un tratamiento inocuo. O sea, es muy poderoso la habilidad del cuerpo. Y por el otro lado, el efecto nocivo también existe, ¿no? Si a una persona le das un tratamiento y le dices que es quimioterapia, hay un porcentaje de ellos que van a empezar a vomitar y van a perder pelo porque creen que están recibiendo quimioterapia. Y otra cosa muy curiosa es que dentro del mundo de los experimentos médicos se sabe perfectamente que, por ejemplo, una píldora de azúcar no tiene la misma efectividad que una inyección de agua. Cuando se les da una inyección o una vacuna placebo, tiene más efectividad que una pastilla. Y la intervención placebo que más efectividad tiene son las operaciones placebo. Que hay estudios donde hacen experimentos donde a la mitad de los pacientes, a la mitad del grupo, le hacen una operación falsa, o sea, les abren, no intervienen, no hacen nada más, les cierran, pero el paciente cree que hubo una intervención y ahí es cuando se empiezan a ver esas cifras altas del 80% de las personas que pasan por esa intervención falsa sanan. Y los pocos que sí se están adentrando en este mundo para poder apreciar qué es lo que realmente maximiza la posibilidad de que el cuerpo entre en ese estado de autosanación. Hablan de que no es solamente la creencia del paciente, es el vínculo entre el paciente y el médico, es el hecho de entrar a un espacio, a una clínica donde van a ser cuidados, donde van a ser atendidos, donde perciben que pueden relajarse porque están haciendo algo al respecto, donde existe la posibilidad de mejorar. Y es todo eso, todo ese entorno lo que permite que el cuerpo active sus mecanismos de sanación. Si pensamos en cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando el cuerpo del ser humano y de la mayoría de los mamíferos en este planeta, el cuerpo tiene miles de mecanismos de sanación. O sea, la realidad es que a diario nuestro cuerpo crea células cancerígenas y aún así el cuerpo es capaz de neutralizarlas y descartarlas o deshacerse de ellas. A diario somos expuestos a viruses y bacterias, todos que nos podrían enfermar, pero no enfermamos. El cuerpo está en un proceso constante de mitigación. O sea, el objetivo del cuerpo es sanar, es reconstruir, es mantener un equilibrio.
Entonces la pregunta realmente tendría que ser no tanto qué tenemos que hacer para activar los mecanismos de sanación, sino qué ha ocurrido para que se desactiven. ¿Por qué a veces enfermamos cuando el cuerpo está diseñado para sanar? Y la clave está en un par de anécdotas que la doctora Lisa Rankin comparte habitualmente en sus presentaciones. Y una habla de la población de Roseto, en Pensilvania, Estados Unidos. Y Roseto era una región que en los años 50, en la década de los 50, estaba poblada principalmente por inmigrantes italianos, que todos venían de una misma región en Italia. Y un verano, un cardiólogo que estaba por la zona tomando unas vacaciones, entra en el bar del pueblo y se encuentra con el médico de la zona, que era principalmente el único que trataba a todos los residentes tanto de Roseto como de otras poblaciones de los alrededores. Y este médico le comparte que sus pacientes en Roseto, milagrosamente, parecen que nunca padecen de problemas cardiovasculares. Es más, no padecen de muchas de las enfermedades que estaban afectando a las poblaciones vecinas. Y tengamos en cuenta que es justo la década de los 50 cuando se empieza a ver ese pico de problemas cardiovasculares, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en el norte de Europa. Están viendo que sus soldados veteranos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando están a punto de entrar en esa etapa productiva clave en la sociedad, están empezando a caerse muertos por ataques cardíacos o se ven de la noche a la mañana incapacitados por algún problema cardiovascular. Entonces todas las regiones están entrando en un estado de alerta para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, dentro de ese contexto, el cardiólogo decide traer a todo un equipo de investigadores para ver cuál era el secreto de la población de Roseto, que efectivamente parecían vivir más años, de disfrutar de mejor calidad de vida y de bienestar y de salud en general que el resto del país. Entonces, lo primero que investigaron fue la dieta, porque asumieron que, como eran italianos, seguramente su dieta mediterránea jugaba un papel. Pero no. La población de Roseto se alimentaba principalmente de pizza, de pasta y albóndigas fritas en grasa porque no tenían el dinero para comprar aceite de oliva. También bebían mucho vino, fumaban, muchos tenían sobrepeso y obesidad. Así que la dieta no era. Entonces asumieron que debía ser su genética. Se pusieron a investigar zonas en Estados Unidos, otras zonas donde inmigrantes de la misma región de Italia se habían asentado. Y no, ellos tenían los mismos índices de enfermedades cardiovasculares y diabetes que el resto de la población de Estados Unidos. No parecía ser la genética tampoco. Entonces, todo este equipo de investigadores concluyeron que la razón por la cual los residentes de Roseto disfrutaban de buena salud era por sus lazos sociales. Roseto era una comunidad muy unida. Todos iban a la misma iglesia, se visitaban a diario, vivían en casas intergeneracionales. Nadie parecía padecer de soledad, siempre estaban acompañados, no pasaban hambre. Todos se ayudaban entre sí. Y además compartían un objetivo en común. Ellos querían otorgarle a sus hijos una mejor vida, mejores oportunidades. Y eso es justamente lo que ocurrió, ¿no? Como suele ocurrir, los hijos dejaron el pequeño poblado de Roseto y se fueron a estudiar a la ciudad. Y en general, como veían o sentían que se veía mejor en la ciudad que en ese pequeño poblado, se quedaban a vivir en otras zonas. Con el tiempo la comunidad de Roseto se deshizo. Ya nadie vivía en casas intergeneracionales, los vecinos no se conocían. Y para la década de los 70, los residentes de Roseto tenían los mismos problemas cardiovasculares y de salud que el resto de la población de Estados Unidos. Entonces, la historia no tiene un final feliz, pero sí queda claro que más allá de una dieta sana, más allá de un estilo de vida, eran los vínculos sociales, era esa sensación de pertenencia que eran cruciales a la hora de crear las circunstancias necesarias para que el cuerpo se mantenga sano. El otro anécdota que cuenta Lisa Rankin, que es un poco en modo contraste, es de cuando vivía en Marin County, una zona cerca de San Francisco, que es una zona con un poder adquisitivo muy alto y con mucha gente que son en general muy partidarias de todo lo vinculado con la salud,
¿no? Son pacientes que comían bien, comían ecológico, de temporada, cuidaban su dieta, hacían ejercicios, tenían su entrenador personal y su nutricionista. Y sin embargo, ella cuenta que eran los pacientes más enfermos que había tratado en la vida. Todos tenían problemas crónicos de salud, tenían artritis, esclerosis, migrañas paralizantes, sistemas digestivos destruidos. Y en realidad ese es el momento que se despierta en ella la necesidad de ver qué alternativas existían en el sistema médico, porque nada de lo que les ofrecía, ningún tratamiento parecía hacer gran cosa por ellos. Y a medida que iba investigando qué alternativas podía ella aplicar, en un momento decidió preguntarles muy directamente, ¿no? ¿A qué le está diciendo que no tu cuerpo? ¿O qué tendrías que hacer para sanar? Y para su sorpresa, las respuestas eran muy directas. Casi lo decían casi sin pensarlo. Y empezaron a salir cosas como, tengo que dejar a mi marido, o tengo que dejar el trabajo, o en algún caso, me tengo que mudar a mi casa en el desierto porque cuando estoy ahí se me van todos los síntomas. O sea, se da cuenta con esa pregunta que ellos se recetaban su propia cura. Su cuerpo sabía perfectamente qué era lo que les estaba enfermando. Pero cuando les preguntaba si lo harían, ¿no? Les planteaba que sí te puedo garantizar que al hacer estos cambios, todos tus síntomas van a desaparecer. ¿Lo harías? ¿Dejarías el trabajo? ¿Dejarías tu pareja? ¿Te mudarías? A su sorpresa, la mayoría le decía que no. Que el estrés y el miedo que generarían esos cambios no valían la pena, que preferían quedarse como estaban. Entonces ella claramente le decía, pues entonces no eres la víctima de las circunstancias, no eres víctima de tu enfermedad. Es una opción. Tú optas por mantenerte así. Porque los pocos que sí tomaban el riesgo y hacían esos cambios drásticos, ellos con mucha frecuencia sanaban. De pronto le llamaban y le comentaban que habían desaparecido los síntomas. Y este es el caso que la incita a ella a empezar a investigar lo del efecto placebo. Cómo es que hay casos muy concretos cuando el cuerpo de la noche a la mañana, sin intervención médica, sana. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan estos dos anécdotas? Y lo que justamente la medicina y la ciencia parece incapaz de querer investigar más a fondo. Y es que esos mecanismos que mencioné, los mecanismos que tiene el cuerpo para autosanar, solo funcionan cuando el sistema nervioso está en lo que se llama una respuesta de relajación. Cuando el cuerpo siente que puede relajarse, que puede descansar, que está a salvo, que está siendo cuidado, que es querido. Ahí es cuando los sistemas de sanación entran en acción. Y si vemos a los residentes de Roseto, ellos tenían comunidad. Ellos se sentían cuidados y acogidos y apoyados y queridos. Y tenían un propósito en común y tenían una espiritualidad que compartían. Y todos esos factores ayudaban a que no se sientan agobiados o abrumados o desbordados. ¿No? Porque cuando nos sentimos abrumados, en ese momento el sistema nervioso entra en un estado de angustia. Se activa la respuesta de alarma, de alerta, de tener que luchar o huir. El caso de los residentes de Marin County es justamente una demostración de gente que tenía mucho poder adquisitivo, pero que obviamente estaban muy agobiados. Y estaban agobiados los que decían que tenían que dejar a la pareja, estaban agobiados por el vínculo que tenían en la pareja. Los que decían que tenían que dejar el trabajo estaban agobiados por el trabajo. Y la que se tenía que mudar estaba agobiada por lo que sea que estaba sucediendo en su comunidad. E ir en contra de esa señal del cuerpo que te está diciendo, estás en un espacio tóxico, estás en una situación tóxica, tiene doble impacto, porque no solo estás en una situación tóxica, sino que te rehusas a escucharte a ti mismo, niegas la señal del cuerpo. Entonces el cuerpo se va a sentir no solo agobiado por las circunstancias que está viviendo, sino porque no está siendo escuchado, no está siendo cuidado por ti mismo tampoco. Y en esas situaciones de agobio constante es cuando enfermamos.
Entonces, ¿cuál es la solución? Hasta hay que cambiar el mundo, que no hayan situaciones agobiantes, que no exista el estrés y ahí estaremos todos felices y sanos. Si solo fuese tan fácil. Pero a ver, la clave que nos llega a través de Lisa Rankin es comunidad. La comunidad nos ayuda a reducir los niveles de agobio y reducir los niveles de estrés porque tenemos apoyo, no estamos solos. Pero claro, no es cualquier tipo de comunidad. Estamos hablando de una comunidad donde tenemos vínculos emocionales sanos, principalmente también algo clave donde nos sentimos que podemos ser nuestro ser auténtico, ¿no? Donde no tenemos que esconder parte de nosotros mismos por miedo a ser rechazados por la comunidad porque puede que perciba algo que somos o que hacemos como incorrecto o indebido, ¿no? Que eso es justamente lo que nos detiene en muchas ocasiones de poder pertenecer a ciertas comunidades, cuando tienen normas estrictas o solo se adhieren a un tipo de perspectiva religiosa o social o de género o tiene jerarquías muy estrictas. O sea, no nos referimos a ese tipo de comunidad. Estamos hablando de circunstancias que nos permiten sentir que pertenecemos, que somos aceptados, que quienes somos es querido y acogido por otros. Y esas sensaciones son las que nos van a ayudar a afrontar otras dificultades en la vida, lo que nos van a ayudar a, en lo posible, mantener a lo largo del día ciertos momentos cuando nuestro cuerpo entra en estados de felicidad, de tranquilidad, de bienestar, de fluidez. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nos previene de generar comunidad? ¿Por qué la mayoría de nosotros estamos solos y aislados? O quizás dependemos solamente de una persona, ¿no? En la pareja. Y puede que dentro de la pareja misma tampoco nos sintamos acogidos y respaldados y aceptados necesariamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos miles de corazas muy profundas en casi con todas nuestras relaciones? Entonces estamos hablando de eso, de corazas. ¿Cuáles son las corazas que hemos ido acumulando a lo largo de los años? Que en su momento eran corazas que necesitábamos crear para poder sobrevivir, ¿no? En el momento que nacemos, aprendemos ciertas dinámicas en la familia y luego ciertas dinámicas en la escuela y luego en el trabajo. Y son todas dinámicas donde decimos, yo soy esta persona, yo soy esta entidad, pero para poder sobrevivir dentro de estos contextos, familiar, escuela o trabajo, tengo que comportarme de esta otra manera. Tengo que presentarme de esta otra manera, ajena a mí. No es como yo soy, sino cómo tengo que comportarme y qué cosas tengo que decir y cómo tengo que decirlas. Y todas esas son corazas. Y esas son justamente las corazas que mientras me ayudarán a sobrevivir esos contextos en un momento, eventualmente me previenen de poder generar comunidad, que una comunidad cierta, una comunidad de verdad, como el ejemplo de Roseto, es genuina. Son conexiones reales. Son conexiones basadas en el vínculo entre dos seres auténticos. Entonces, ese es un aspecto. ¿Qué es lo que me previene de generar comunidad? ¿Cuáles son las corazas que ya no me están haciendo ningún favor? La otra clave, que esta nos llega más a través de entender lo que es realmente el efecto placebo, ¿no? Y esa habilidad innata que tiene el cuerpo de sanar, es también entender que ese es nuestro derecho. O sea, nuestra herencia de nacimiento es un cuerpo cuyo único propósito es estar sano, es estar equilibrado, es estar en un estado de fluidez. Eso es lo que quiere el cuerpo, porque el cuerpo se basa básicamente en la transmisión, el consumo y la producción de energía, ¿no? Y si vemos un relámpago en el cielo, cuando cae a la tierra, es porque busca la forma más eficiente, más directa de descargar, ¿no? La electricidad siempre va a buscar la forma más eficiente de llegar de un punto a otro. Y es exactamente como funciona el cuerpo. El cuerpo busca eficiencia, busca fluidez. Ese es el estado innato. Entonces siempre la pregunta es no qué es lo que debo hacer para sanar,
sino qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo para prevenir que el cuerpo sane. Y el principal obstáculo es que no le estamos dando al cuerpo la señal que es hora de sanar, porque estamos constantemente en estados de alerta, constantemente en estados de activación. Entonces volvemos a ese círculo vicioso. Porque ¿por qué estoy siempre activado y siempre en estrés? Porque no tengo apoyo, porque no tengo comunidad. ¿Pero por qué no tengo comunidad y no tengo apoyo? Porque estoy siempre activado o listo para activarme, porque eso es lo que hacen las corazas. Las corazas hacen que nos pongamos a la defensiva por todo y por nada. Y ahí está. Si queremos sanar o si queremos prevenir enfermar, de alguna manera hay que romper con ese círculo vicioso. Y de eso seguiremos hablando en futuros episodios. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.